generales, los mapas conceptuales son utilizados en el ámbito educativo como una herramienta de enseñanza y aprendizaje visual que permite organizar y relacionar los diferentes conceptos de un tema en un proceso formativo y evaluativo, ya que facilita la comprensión de los diferentes temas y así el estudiante pueda tener un aprendizaje más efectivo y rápido. ¿Cómo podemos utilizar los mapas conceptuales como método de evaluación? Primer paso, tenemos la identificación de ideas previas. Al inicio de un curso o unidad, puedes solicitar a los estudiantes que creen un mapa conceptual sobre el tema que van a estudiar. Esto te permitirá identificar sus ideas previas y comprender cómo se relacionan los conceptos en su mente antes de la instrucción formal. Evaluación de relaciones entre conceptos. Observa cómo los estudiantes conectan los conceptos en sus mapas, identificando si se han establecido relaciones adecuadas entre los términos y han identificado correctamente las jerarquías conceptuales. También está como último paso la evaluación actitudinal. Además de evaluar el cómo se evalúa, los mapas conceptuales también pueden ayudarte a evaluar las actitudes y valores de los estudiantes. Por ejemplo, en la química, muchas veces se utilizan los mapas conceptuales como método de comparación para hacerles saber a los estudiantes los diferentes tipos de reacciones químicas que se operan en un laboratorio. 2. Las preguntas intercaladas son aquellas que se plantean al estudiante a lo largo del material o situación de enseñanza. Estas tienen el objetivo de facilitar su aprendizaje. Estas preguntas se insertan en partes importantes del texto cada determinado número o sección de párrafos. Las preguntas intercaladas pueden hacer referencia a la información ya dada proporcionada en partes de la clase o información que se proporcionará posteriormente. Estas pueden ser también llamadas pre-preguntas o post-preguntas. Las pre-preguntas son las cuales se emplean cuando se busca al estudiante aprender específicamente la información a la que se hace referencia, y las post-preguntas por su parte, las cuales deben alentar al estudiante a que se esfuerce e ir más allá del contenido literal. ¿Cómo utilizar las preguntas intercaladas como método de evaluación? Primer paso, identifica los contenidos importantes decidiendo qué partes del material de enseñanza son importantes para el aprendizaje del estudiante. Segundo paso, puedes formular preguntas que hagan referencias a la información proporcionada en las secciones identificadas. Estas pueden ser preguntas y preguntas, dependiendo de los objetivos de enseñanza que tengas. Tercer paso, proporciona una retroalimentación. Después de que el estudiante responda a las preguntas, ofrece una retroalimentación correctiva, es decir, informa si su respuesta a la pregunta es correcta o no y dale un porqué. La actitud es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, ya sea negativa, positiva o neutral, ante una persona, situación o un objeto. Esto pertenece a los métodos que genéricamente denominan autoinforme, es decir, que los estudiantes aportan información sobre sí mismos. Es una evaluación de carácter cuantitativo y es útil ya que refleja ante qué persona, situación o algo en general el alumno tiene ciertas actitudes diferentes. Y esto puede ayudar, que esto puede inferir en las actividades de aprendizaje e interacción del estudiante. Las escalas de actitudes como método de evaluación. Primero, hay que determinar las actitudes a evaluar y definirlas. Segundo, elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de actitudes de sentido positivo, negativo e intermedio. Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con las actitudes medidas. Se debe utilizar diferentes criterios de escala como estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, sí, no, ¿por qué? Por ejemplo, uno de los criterios podría ser preguntar sobre comparto mis materiales con mis compañeros que no tienen, comparto con mis compañeros, tengo buena relación con mis compañeros, participo en clase y cosas así.
Hay diferentes tipos de escalas. Está la de Likert, que se puede utilizar con una serie de ítems, diferentes tipos de escala de actitudes que se pueden implementar en diferentes tipos de evaluaciones, como está la de Likert, que consiste en una serie de ítems o juicios donde el estudiante puede evaluar los diferentes logros o actitudes que ha tenido acerca de la clase, donde se puede evaluar del 1 al 5, dependiendo qué tan satisfecho, insatisfecho se siente con la clase, si siente que la clase es aburrida y así. Pueden ser diferentes ítems que se pueden evaluar en eso. Se evalúa dependiendo del tipo de información que se les esté pidiendo. También está la de Thorsten, que mide la actitud de la persona ante cualquier situación. Esta está conformada por una serie de afirmaciones que se le solicitan a los estudiantes. Como por ejemplo, esta es más cualitativa, que es como si presta atención en clase o no, se puede evaluar en ese caso. Está la escala diferencial semántica de Osgood, que esta se utiliza para medir el significado connotativo de un objeto o concepto. Esta se utiliza para un individuo que, bueno, por ejemplo, se puede evaluar tipo, ¿usted cree que la asignatura o los temas que se están dando son interesantes, importantes, fáciles? Y así, entonces el estudiante puede tener una evaluación hacia el docente y hacia la materia. Entonces, estos diferentes tipos de evaluación de escalas pueden ayudar a los profesores a evaluar de diferentes maneras en un examen. Las escalas de actitudes evalúan las actitudes del estudiante ante las clases y su relación con sus compañeros, ya que pueden ser uno de los temas que intervienen con el aprendizaje del estudiante, ya que no se sabe si el estudiante sufre de bullying, sufre de algún problema de distracción o así. Entonces, con las escalas se puede saber cómo está emocionalmente el estudiante, qué le afecta al estudiante y cómo le parece que son las clases al estudiante, para así el profesor pueda mejorar y ayudar a los estudiantes en ese sentido. Sirve para saber también cómo está dando la clase el profesor, si es bueno, malo, regular y así, cómo se siente el estudiante ante ese profesor o esa clase, y así poder mejorar tanto el estudiante como el profesor.